La palabra de Dios, de que me predico, estoy con una palabra en mi espíritu que sé que los va a bendecir a todos ustedes. Saludo a todas las personas que se están conectando a través de las redes sociales como Facebook, en este momento Instagram. Les damos la bienvenida a Centro de Alabanza Oasis Santa Isabel, a un lugar de bendición y de frescura espiritual. Génesis capítulo 22, hay un tema que le he puesto, no sé si me escuchan bien. Hay un tema, le he puesto un título, arrebata tu provisión. Yo no me puse de acuerdo con la pastora, pero siento que estamos como siempre conectados en el Espíritu. Y hoy el tema es arrebata tu bendición, arrebata tu provisión. Yo vengo a profetizarle a alguien que la provisión de Dios es generacional, que la provisión de Dios es de gran envergadura, que la provisión de Dios es eterna, que la provisión de Dios está siempre en el tiempo presente. ¿Cuántos dicen amén? Yo trabajo con sus aplausos. Si usted no aplaude, yo no puedo ir con... Si usted no me aplaude, yo no puedo ir con... Sí, mi gasolina no sus aplausos y sus gritos. A mí me gusta que la gente aplauda, que grita cuando está recibiendo la palabra, que se emocione, que se excite cuando recibe la palabra de Dios. Eso es lo que me encanta a mí y eso me motiva mucho. Génesis capítulo 22, el verso 1 al verso 8, al verso 18, perdón. ¿Cómo se llama el tema? Arrebata tu provisión. Voy a hablarles hoy de provisión, que es diferente a lo que hemos aprendido. Dice así la palabra, a los que la tienen ya ahí. Aconteció después, diga conmigo, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, ponga ahí su nombre, hagámoslo. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Pedro, ponga su nombre, y le dijo: Pedro, ponga su nombre. Y él respondió, ¿qué respondió? Ven aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah. Diga conmigo, Moriah. Dígalo duro, Moriah. Y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y alistó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Pedro sus ojos, ponga su nombre. Al tercer día alzó Pedro sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Pedro a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Janet la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Ronald, su padre, y dijo: denle aplausos al Señor. Aplausos. ¿Dónde vamos? Versículo. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Diga conmigo, cordero. Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero, diga conmigo, cordero, para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: ponga su nombre, Pedro. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios. Diga conmigo,
temo a Dios. Vamos, dígalo fuerte como profeta, temo a Dios. Por cuanto no rehusaste tu único hijo. Entonces alzó Karen sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero, diga conmigo, carnero, trabado en el salzar por sus cuernos. Y fue David y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en el lugar de su hijo. Y llamó Carmelo Abraham el nombre de aquel lugar. Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré. Toma esa palabra, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, como la arena que está en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. Yo lo creo. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. ¿Cuántos alabamos el nombre de Dios? Hoy yo quiero decirle a usted algo muy especial que todos debemos aprender y que nunca nos debemos olvidar. Y es que Jehová tiene varios nombres. Jehová tiene muchos nombres. Y cada nombre habla de un atributo, de una característica que tiene nuestro Dios. Pero hoy yo quiero hablarles acerca del nombre Jehová Jireh, que significa el Dios de la provisión, el Dios que provee a la necesidad de la gente. A veces luchamos, como decía la pastora, todos los días para poder convencernos a nosotros mismos la calidad de papá y de Dios que nosotros tenemos. Dios cree en que Él es proveedor. La cuestión es que a veces a nosotros se nos olvida que Él de verdad puede proveer. Por eso a veces nosotros nos sentimos presionados, nos sentimos indispuestos, sentimos que no podemos, sentimos que todo se nos cae encima, sentimos que los espíritus de fracaso vienen sobre nosotros, porque a veces se nos olvida en medio de la tempestad que tenemos un Dios que tiene un nombre. Nuestro Dios no es un Dios NN, nuestro Dios es un Dios que tiene un nombre, y el nombre de Dios es un nombre propio. Jireh significa Dios de provisión. Dios provee. Dios siempre va a dar. Hablamos ahorita en el texto bíblico que leímos que Abraham entendió que él tenía un Dios que bendecía. Abraham tuvo que comprender para salir de su estado de estar en Ur de los Caldeos. Él tuvo que entender que Dios es un Dios que bendice. Y ese Dios bendice es un pensamiento que nosotros tenemos que ir trabajando en nuestra mente para poder sacar el pensamiento antiguo. Diga conmigo, el enemigo de lo nuevo es lo viejo. Vamos, repítalo. El enemigo de lo nuevo es lo viejo. Ese es el problema. El problema de nosotros no es Dios. El problema de nosotros es lo viejo que tenemos adentro. Tenemos una estructura antigua, unos conceptos anteriores, antiguos, ambiguos, basados en una mentalidad religiosa. Tenemos unos conceptos basados en una mentalidad católica y que queremos desarrollar hoy en día. Y cuando llegamos a Dios, encontramos con que todo lo de Dios es bueno, pero eso bueno no llega aún a mi vida, porque yo tengo un enemigo alocado dentro de mí y se llama lo viejo. Por eso, para que Abraham pudiera entrar a lo nuevo, a la tierra que Dios le iba a dar, a la tierra que él iba a entregar y hacerse millonario, porque Abraham fue un tipo súper millonario en dinero, en oro, en pieles, en camellos, en ovejas, en asnos, en camellos. Él tuvo que aprender que él tenía un Dios, pero que su Dios era un Dios que bendecía. Eso es importante tenerlo. Dios es un Dios que bendice, David. Así es. Daniel, Dios es un Dios que bendice. Mi Padre es un Padre que bendice. No es punto seguido, es un punto final.
No pongas puntos suspensivos donde Dios está poniendo punto final. Dios es un Dios que bendice. Pero, no, Dios es un Dios que bendice, punto final. Y nos va a bendecir esta semana. ¿Qué tal si usted le dice a su lado, tú tienes un Dios que bendice? Dígale, usted tiene un Dios que bendice. Pero dígaselo creyendo. Dígaselo creyendo. Mire esto. Dios llama a Abraham para que salga de Ur de los Caldeos. Abraham significa padre enaltecido, pero llega un punto en la vida de Abraham donde su nombre le es cambiado y su nombre ahora es Abraham, que significa padre de multitudes. Una cosa es que Dios te pida cuando eres padre enaltecido y otra cosa es que Dios te pida cuando eres un padre de multitudes. Las circunstancias cambian. Hay gente que cuando no tiene, lo quiere dar todo, lo promete todo, se compromete con Dios. Hay gente que cuando no tiene trabajo, le promete a Dios servirle. Cuando no tienen muchos recursos, quieren servir a Dios predicando la palabra, quieren hacer de todo en la iglesia, pero cuando les cambia la estación, cuando salen de padre enaltecido a padre de multitudes, cuando salen de ganarse los 800 mensuales y pasan a los 3 millones mensuales, entonces cambia su posición frente al dar. ¿Aló? Entonces cuando son llevados a otro nivel, ya no se quiere dar de la misma manera, ya hay una traba, ya hay un obstáculo para dar. Por eso Abraham tuvo que entender que tenía un cambio de estación, que cuando él estaba saliendo de Ur de los Caldeos era una posición, pero cuando Dios le da al hijo Isaac estaba entrando en otra posición de abundancia. Diga conmigo, Dios nos quiere llevar a un nivel de multiplicación, pero para eso nosotros debemos atravesar por momentos difíciles que a nosotros no nos van a gustar. Dios llama en el texto bíblico a Abraham. Abraham ahora era padre de multitudes, tenía su único hijo, ya le había nacido Isaac. El muchacho tenía 16 años de edad, 17 años de edad. Yo no me imagino lo que significa un hijo de 16 años para un papá y una mamá que tienen 100 años. Que duraron ¿cuántos años esperando? 80 años pasaron. Desde que Dios le dijo a Abraham que iba a tener hijos, pasaron 80 porque su esposa Sara era estéril. Yo no me imagino la fiesta que hubo cuando el muchacho nació. Pero yo no me imagino el apego sentimental y emocional tan fuerte que esa pareja de ancianos tuvo sobre su único hijo llamado Isaac. Todo el mundo de Abraham y de Sara comenzó a girar en torno a la bendición, al hijo de la promesa. Todo giraba, el amor era para él. El primer desayuno en la mañana era para el muchacho. En la fiesta se le hacían una silla y lo sentaban. Todo tenía que ver con Isaac, porque por fin la palabra de Dios se había materializado. Pero cierto día, a los 16 años de edad, Dios llama a otro nivel a Abraham, a otro nivel de ofrenda, a otro nivel de dar, a otro nivel de luchar y obtener la bendición de Dios. Y le dice, me vas hoy a ofrendar, me vas a sacrificar a tu único hijo, a tu Isaac. Me lo vas a dar, me lo vas a entregar. Yo quiero decirte algo. Muchos tenemos Isaac que Dios nos está pidiendo todavía. Isaac tipifica un lugar en el corazón. Isaac tipifica todo aquello que en algún momento empieza a ocupar un lugar prominente en nuestro corazón, y no es Dios. Dios, que lo ve todo, que lo observa todo, empezó a notar cómo Isaac empezó a meterse en el corazón de Abraham. Dios empezó a notar que Abraham empezó a dejar de ver hacia arriba y comenzó a ver hacia abajo, a su costado donde tenía a su hijo. Todos tenemos muchas veces un Isaac que sacrificar. Tal vez el odio es un Isaac que debemos sacrificar. El rencor es un Isaac que tal vez muchos debemos sacrificar. El resentimiento es un Isaac que tal vez debemos sacrificar.
Tal vez el espíritu de fracaso, de pérdida, el sabor al fracaso es un Isaac que nosotros deberíamos sacrificar en esta mañana, en este altar, para que podamos arrebatar la provisión que Dios tiene para nosotros. Todos tal vez hoy tenemos algo que sacrificar, que Dios nos está pidiendo para que nosotros lo traigamos al altar. Hay gente que hoy no vino a la iglesia porque tienen un Isaac y se llama el dormir hasta tarde. Hoy mucha gente sabía y saben por revelación que es día de buscar al Señor, que a Dios se le da lo mejor, que a Dios se le da lo primero, y hoy es el primer día de la semana, y que hoy domingo, el primer día de la semana, el primer tiempo debe ser ¿para quién? Para Dios. Pero ellos de seguro tienen un Isaac en su casa, tienen un Isaac en su corazón, y decidieron quedarse arrunchados, arropándose con su Isaac, que venir al monte de Oreb a sacrificar algo que tenían que sacrificar para el Señor. Amén. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aplauda al Señor. Alabamos el nombre de Jesús. Dios decidió bendecir a Abraham, de hacer de Abraham un hombre próspero, un hombre rico. Es más, Jesús cuando viene a la tierra, Jesús habla de Abraham. Pero es más, la Biblia dice que por Cristo usted y yo podemos tener las bendiciones de Abraham. En Cristo nosotros somos avalados, somos calificados para acceder a todas las promesas que Abraham tuvo en su entonces. Pero escúcheme bien, hay unas cosas que Dios vio en Abraham para convertirse en su proveedor. ¿De quién estamos hablando hoy? De Dios. ¿Pero cuál Dios? El Dios Jireh, el Dios que provee. Pero ¿saben algo? Dios que provee no es para todo el mundo. Escúchame, nosotros tenemos que aprender esto. No voy a hablar de un mensaje elitista ni condenatorio, pero sí tengo que hablarte con una realidad. Dios Jireh no es para todo el mundo. Dios vio algo en Abraham para que Dios decidiera convertirse en el proveedor de Abraham. Escúchame, usted tiene que aprender que en el reino de Dios todo usted tiene que provocarlo. En el reino de Dios lo que no se provoca usted nunca lo va a tener. Así que cambia la posición de inercia, cambia la posición de quietud y atrévete a provocar la provisión y los milagros más grandes para tu vida. Dios vio algo en Abraham para que Dios decidiera convertirse en el proveedor de Abraham. Aleluya. ¿Cuántos quieren que Dios se convierta en su proveedor? Dígame lo que digo. ¿Cuántos desean que Dios se convierta en su proveedor? Okay. Es diferente. Mira, hay unas características que Dios vio para convertirse en el proveedor de Abraham. Primero, provisión. Provisión viene para los que son probados y aprobados. Para los que están escribiendo. Provisión viene para los que son probados y ¿qué? Y aprobados. Repita conmigo. Repítalo. Probados y aprobados. La bendición de Dios, la provisión de Dios. Dios se hace tu proveedor y el mío cuando yo soy probado. No tengas temor de ser probado. Mi hijo Ronald predicaba acerca de unos anillos del reino, ¿se acuerdan? Y el primer anillo es el anillo del proceso. Oigan, me la grabé yo también. Yo la he tomado y la he predicado y ha sido una bendición de la palabra. El anillo del proceso. No tengas temor en ser procesado, porque cuando tú y yo somos procesados, nos están probando como al oro. El oro no discute con el fabricante y le dice no me meta al fuego. Por el contrario, el oro anhela ser metido en el fuego, porque el fuego es el que le da el valor al oro. Amén. Pregúnteme por qué viene. ¿Por qué? Porque el fuego tiene la capacidad de purificar el oro. El fuego se mete y hace que las impurezas que tiene el oro se esfumen, se desvanezcan y el oro quede puro y a más alta pureza, mayor es su valor. Por eso el oro está interesado en ser probado. Yo vengo a decirle a usted que usted es el oro de Dios puesto en la tierra, que no tienes por qué tener temor de ser probado. Te van a probar
va a probar, Dios te va a meter en algo para probar la capacidad, el tesón que tiene, la habilidad que tiene. Vas a ser metido, yo te profetizo hoy, que vas a ser metido en un foso de los leones. Se acabaron los amén. Yo te vengo a decir que vas a ser metido en un foso de los leones. Muy seguramente van a coger un horno de fuego, lo van a calentar 7 veces más y allí te van a poner. ¿Aló? Pero no te preocupes, está siendo probado. Escúchame, está siendo probado, porque tú vales muchísimo. Jesús no vino para darte valor. Jesús vino por el valor que tú tienes. ¿Cuántos pueden recibir la palabra? Alguien vengo a decirle hoy, Jesús no vino para darte valor. Ese es el cuento de la religión que nos predicaron. Es que éramos unos trapos de inmundicia, unas langostas, no valíamos absolutamente nada. Y por eso Jesús vino a morir por ti en la cruz. Jesús no vino para darte valor. Jesús vino por el valor que tú tienes. Eso te cambia la vida. Eso me la cambió a mí. Cuando entendí que Él vino porque yo valía, no porque no valía nada. Dígale a que tiene al lado, tú vales. Por eso Jesús, dígale, por eso Jesús vino y lo dio todo. Provisión viene para los que son probados. Así que tú, si tú estás siendo probado, te digo que hay provisión para ti. Hay provisión para ti. Pero también provisión viene para los que son, ¿qué? Aprobados. ¿Qué es el aprobado? Tomemos un ejemplo. Los muchachos en la universidad o en el colegio empiezan su año escolar, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Y en diciembre hay algo que se llama la clausura. ¿Cuántos han ido a eso? Bendito Padre Santo. Y allá le entregan a uno un último boletín, ¿sí o no? Y ahí dice, fue aprobado al nivel siguiente. Y si el muchacho ha sido aprobado, automáticamente pasa al nivel siguiente, a 10º, a 11, a la universidad. Pero hay algunos que dice, con todo el respeto lo digo, sin señalar a nadie, hay algunos que cuando le entregan el boletín no dice aprobado, sino dice, dígalo, reprobado. ¿Qué significa eso? Que se quedó repitiendo el mismo ciclo, se quedó